Bueno, ¿cómo están? Bien, vamos a comenzar con la segunda parte del módulo primero, pero antes quería aclarar una cuestión porque me quedó una consulta en el chat la vez pasada, no lo vi, creo que es Inés o Irene, que preguntaba algo así como que la nacionalidad no tenía efecto jurídico. Eso después quedó respondido con la cita al fallo que les hice de la Corte Interamericana. La nacionalidad sí tiene efecto jurídico. Lo que queda como a un nivel conceptual, más desde el campo de la sociología o de las ciencias políticas, es el concepto de nación. ¿Sí? Es lo que queda en el texto de la Constitución nacional, el texto formal. ¿Sí? Cuando se habla en el preámbulo, cuando se hace referencia a la nación, ¿sí? Pero por supuesto que la nacionalidad sí tiene efectos jurídicos por esta cuestión que yo les decía, ¿sí? Es decir, se crea un régimen de especial sujeción entre el Estado y cada uno de los nativos o que están naturalizados, y cuando nos sucede algo en el ámbito, sobre todo internacional, habíamos dicho que el Estado tomaba como una agresión propia aquello que le había sucedido a su habitante, ¿no es cierto?, en el extranjero. Si eso habilitaba, por ejemplo, a solicitar medidas judiciales, realizar protestas diplomáticas, etcétera, ¿sí? Así que la nación sí tiene, por supuesto, efectos jurídicos. Dicho esto, no sé si quedó alguna consulta, alguna valoración, algo para hacer, y si no, arrancamos directamente con el módulo de hoy, que es muy importante. Eh, Creo que es uno de los temas más medulares, tanto de esta materia como también de lo que va a ser derecho administrativo el año que viene. Así que lo vamos a volver a ver quienes continúen cursando conmigo, y si no, lo verán con la profesora. Pero es un tema muy importante. Así que si no hay nada para comentar, voy a compartir pantalla y arrancamos con la filmina de esta clase. Bien, vamos a poner acá. Bueno, comenzamos con esta segunda parte del módulo primero. Es nada más ni nada menos que ya entramos de lleno con lo que es la administración pública, así es lo que le da nombre a esta materia. Bien, ¿se acuerdan que en la clase anterior vimos el concepto global, el más importante, que es el del Estado? Habíamos dicho que era este territorio con la población política y jurídicamente organizada. Dijimos que el Estado no es el gobierno, sino que es aquel partido político que, por medio de la vía diplomática y conforme a lo establece el texto constitucional, accede a las instituciones y toma básicamente la gestión, ¿no es cierto?, de esos instrumentos y esas instituciones que están consagradas en la Constitución, y lo que nosotros denominamos en definitiva como Estado. Bien. Ahora bien, ¿qué es en sí la administración? Bien. Fíjense que Marienhoff nos dice que la administración es la actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que lo integran. Como verán, es un concepto enorme, ¿sí? Es muy abstracto, es muy genérico, por lo tanto, es necesario como acotarlo un poco, ¿sí? Como para poder definir bien los contornos de qué se entiende por administración. Porque este concepto ha llevado a que, por ejemplo, algunos autores consideren que la administración es la actividad que realiza el Poder Ejecutivo, ¿sí? Desde un criterio orgánico. Es decir, si nosotros como forma de gobierno tenemos una república que tiene una función ejecutiva, otra legislativa y una judicial, entonces decimos, bueno, como es el Poder Ejecutivo, si nosotros vamos al texto de la Constitución, sea nacional o provincial, y leemos todas las atribuciones, vamos a ver que el Poder Ejecutivo es, en definitiva, quien en mayor medida titulariza esas atribuciones o competencias de índole administrativa. Por lo tanto, decimos, el Poder Ejecutivo es quien lleva adelante la administración. Pero vamos a ver que esto no es tan así. En un modelo republicano de división de funciones, todos los órganos tienen, por regla general, predominancia sobre un tipo de función, pero en menor medida también pueden ejercer las funciones de otros órganos. Entonces, por ejemplo,
El Poder Ejecutivo, por supuesto, por regla general, lleva adelante la administración, pero, por ejemplo, cuando emite, por ejemplo, algún reglamento, se está cumpliendo una función de índole legislativa. Cuando sanciona, por ejemplo, el incumplimiento de alguna normativa ambiental en el marco del poder de policía, cuando sanciona a sus agentes en el marco del régimen disciplinario, está cumpliendo una función jurisdiccional, ¿sí? Lo mismo pasa con el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo, su función predominante va a ser la sanción de las leyes, en tanto que el Poder Judicial la resolución de las controversias, aplicando el derecho con fuerza de verdad legal, pero en menor medida van a poder ejercer, por ejemplo, función administrativa. Bien, por ejemplo, cuando llevan adelante una compraventa, una locación, un suministro, contratación de personal. Sí, por ejemplo, el Poder Judicial también cumple en alguna medida función legislativa cuando emite acuerdos, ¿sí? Que son obligatorios y de cierta manera rigen al funcionamiento hacia el interior de ese poder, ¿sí? Entonces, como vemos, el criterio orgánico no es perfecto y decir que el Poder Ejecutivo es el único que ejerce administración es incorrecto, ¿sí? Por lo tanto, en definitiva, para saber cuándo estamos en función administrativa, lo que tenemos que siempre revisar es el contenido, ¿bien? Es decir, el elemento material o sustantivo de ese acto estatal o de esa decisión. A título meramente, digamos, académico o didáctico, los estudiosos, la doctrina, realizan básicamente esta clasificación de actividad administrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actividad administrativa no siempre es igual ni se expresa de la misma manera. Entonces, para darle nuevamente un poco más de contorno o definición a esa definición tan genérica, se suele hablar de una administración activa, que la administración activa es lo que nosotros conocemos básicamente como la gestión de gobierno, ¿sí? Básicamente son todo el ejercicio de las políticas públicas, la decisión ejecutiva, la acción, la iniciativa, ¿sí? Es básicamente lo que conocemos como gestión. Pero también tenemos, como les decía, administración jurisdiccional, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos, cuando se resuelven reclamaciones o recursos administrativos o cuando se inicia una investigación y sanción en el marco de un sumario. También suele clasificarse en administración interna o externa, según sea que la decisión de la administración trascienda hacia el exterior, esto es, los efectos jurídicos invadan la esfera jurídica subjetiva de los ciudadanos o bien quedan hacia el interior. ¿Sí? Son decisiones más de índole orgánica, ¿sí? O de la organización administrativa o preparatorios de determinados actos, es decir, no trasciende de esa estructura que es la administración pública. También tenemos, por ejemplo, la administración consultiva, que es una función más que nada, si se quiere, preparatoria, ¿sí? ¿De qué? De la voluntad administrativa. Estos generalmente los actos preparatorios van a ser los que finalmente le van a dar contenido, justificación o motivación a la voluntad administrativa que se va a expresar generalmente a través de actos administrativos, pero también lo puede hacer a través de un reglamento. Bien. Y luego se clasifica en lo que es actividad reglada y discrecional, que esto se va a ver con mayor profundidad en lo que es derecho administrativo. Es un tema sumamente amplio, solo quedémonos con esta noción. La actividad reglada va a ser la regla general en el ejercicio de la administración, ¿sí? Y la actuación de los órganos administrativos. ¿Por qué? Porque en derecho decimos que la capacidad es la regla. Si esto lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero ya se los anticipo. ¿La capacidad de quiénes? De nosotros las personas humanas, ¿sí? Es decir, si la libertad es la regla general, la capacidad entonces va a ser la libre actuación de las personas humanas. En contrapartida, el Estado con su actividad generalmente suele restringir, ¿no es cierto?, esas libertades a partir de el poder de policía, como estableciendo requisitos, sanciones, etcétera. Entonces, es la excepción. Bien, por lo tanto, cada actuación que realiza el Estado o sus órganos tiene que estar previamente habilitado por una norma legal. Bien, por eso decimos que la actividad reglada va a ser la regla general por el principio de legalidad. Bien, ahora bien, cuando hablamos de actividad discrecional, cuando el legislador, a través de esa norma de habilitación, ¿sí? Que le concede a la administración,
le da un margen de apreciación de índole discrecional. ¿Por qué? Porque claramente el legislador no es omnisciente, no puede conocer todo lo que puede suceder y bien sabemos que la gestión exige abarcar una multiplicidad de situaciones. Entonces, para no limitar la actividad administrativa, es necesario que el legislador brinde un marco legal que le dé un margen de discrecionalidad a la administración para poder tomar decisiones válidas. ¿Bien? Finalmente vamos a tener la actividad interorgánica o interadministrativa, que esto también está muy relacionado con lo que vamos a ver hoy, pero también quedémonos con esta idea de que la actividad interorgánica es las funciones, ¿sí? O la actividad que realizan los órganos hacia el interior de una persona pública, puede ser la administración central, o hacia el interior de los entes descentralizados, como pueden ser lo que sucede en el CPE, en el EPAS, sí, en el IPBU, en tanto que la actividad interadministrativa son las relaciones que se dan entre dos sujetos de derecho que tienen personalidad. Esto lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen, pero quédense con esta idea. Interorgánica es hacia el interior de una estructura que tiene su propia personalidad jurídica. Actividad interorgánica, relaciones entre dos entes que tienen personalidades jurídicas distintas. ¿Bien? Luego de esta clasificación, entonces, como síntesis, la administración no tiene personalidad jurídica. Recuerden que en la clase pasada, cuando vimos el Código Civil, dijimos que nos decía que las personas jurídicas se clasifican en personas de derecho privado y personas de derecho público, y dentro de estas personas de derecho público estaba el Estado nacional, provincial, la CAVA, los municipios y los entes autárquicos, ¿sí? Em, la administración pública, cuando aludimos a la administración central general, la distinguimos de la administración descentralizada. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos todo lo que es relativo a desconcentración, descentralización, para diferenciar los conceptos, ¿sí? Lo que es importante es que la actividad administrativa, o en definitiva la actividad que realiza la organización administrativa, se expresa a través de sus órganos, ¿bien? Ahora bien, ¿cuál es la potestad o de quién es la potestad para dictar normas relativas a la organización administrativa? Vamos a ver lo siguiente. Atribuciones que tiene la legislatura de Neuquén. Nos dice el 189 que es una atribución de la legislatura de Neuquén sancionar anualmente el presupuesto general de la administración. La ley de presupuesto es la base a que debe sujetarse todo gasto de la administración pública. También crea y suprime empleos con sujeción a lo dispuesto en esta Constitución, determinando las funciones, responsabilidades y remuneraciones, y también organiza la carrera administrativa. Por su parte, la Constitución le acuerda al Poder Ejecutivo ser el jefe de la administración provincial y también puede nombrar y remover ministros y secretarios, funcionarios y empleados de la administración pública para los cuales no se haya establecido otra forma de nombramiento o remoción. Como vemos, las dos funciones, tanto legislativa como ejecutiva, tienen implicancias en lo que refiere a la organización administrativa. Pero mayormente nos vamos a dar cuenta, si sopesamos estas atribuciones o competencias, que según el diseño constitucional de la provincia, el criterio rector, ¿sí?, debe ser el que es el poder legislativo, el que en definitiva va a crear esa organización administrativa a través de una ley. Es lo que nosotros conocemos como la ley de ministerios. ¿Bien? Entonces, según el diseño constitucional de lo que es el derecho público provincial, en nuestra provincia se crea por una ley. Generalmente esto también sucede en otras jurisdicciones, como también en la órbita nacional, sí, con la Ley Nacional de Ministerios. ¿Por qué hago esta distinción? Porque, bueno, hay autores, generalmente algunos un poco más antiguos, como por ejemplo Marienhoff, que ellos consideran que toda creación o modificación en lo que refiere a la organización administrativa lo puede realizar, por ejemplo, el Poder Ejecutivo a través de un decreto, ¿sí? Entonces, tenemos autores que dicen, bueno, no, en realidad la organización administrativa tiene que ser, para que tenga validez, tiene que ser creada por una ley formal, es decir, aquella que emana de la legislatura o del Congreso, y otros autores que se enrolan detrás de la teoría de Marienhoff dicen, no, también el Poder Ejecutivo tiene incidencia para poder crear estructuras, ¿bien? Por lo tanto, en definitiva, tenemos que siempre recurrir al texto constitucional para ver bien dónde es que se concentra, ¿no es cierto?, la potestad constitucional para edificar o darle vida a esta organización administrativa. Bien,
¿Qué entendemos entonces por órgano en el marco de la organización administrativa? Nos dice que se puede definir como el conjunto de atribuciones o de competencias que será ejercido por la persona humana, es decir, el funcionario o el agente, imputándose esos actos, hechos o omisiones al ente administrativo. Recuerdan que nosotros cerramos la clase anterior con la teoría del órgano, ¿sí? Yo les hice esa especie de evolución histórica en la jurisprudencia nacional para poder finalmente visualizar cómo es que el Estado responde, ¿sí? Y cuál es la implicancia que tiene en definitiva la teoría del órgano en lo que refiere a la responsabilidad del Estado. Bueno, es básicamente esto. En la medida en cómo el agente o el funcionario ejerce esas atribuciones o no las ejerce, ¿sí? Porque el no ejercicio de la competencia o la omisión en el cumplimiento de atribuciones también puede generar responsabilidad estatal, bueno, se le imputan al Estado, ¿no es cierto?, por esta cuestión de la teoría del órgano. Bien, como dice allí Gordillo, las entidades estatales manifiestan su actividad y su voluntad a través de sus órganos. El concepto de órgano sirve, pues, para imputar a la entidad de que el órgano forma parte el hecho o la manifestación de voluntad expresa por este en su nombre. Y acá hay una distinción. Cuando hablamos de órgano, la doctrina suele distinguir entre lo que es el órgano institución y el órgano persona. ¿Bien? Es decir, el órgano estatal se compone de las dos cosas. El órgano institución va a ser el cúmulo competencial. Nosotros agarramos la ley de ministerios, vamos, por ejemplo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud o cualquier otro, y vemos todo, de la A a la Z, todas las atribuciones que tiene, ¿no es cierto?, ese órgano, ¿bien? Eso es el órgano institución, ¿sí? Existe porque lo crea la ley con independencia de quién lo titulariza, es el cúmulo competencial. Ahora bien, como decimos, cuando vimos también las teorías que le dan un fundamento al funcionamiento del Estado, por sí solo las competencias no hacen nada, ¿sí? Necesitamos que alguien, de una persona que lo dinamice, que lo aplique, que lo haga, que lo baje en definitiva a la realidad concreta. Entonces ahí vamos a estar hablando del órgano del órgano persona, que es en definitiva quien expresa la voluntad, es el funcionario o el agente. Bien, el órgano entonces es el conjunto de competencias legales ejercidas por el agente o el funcionario público. Y se compone de estas dos cuestiones, ¿sí? Si yo tengo el órgano institución, que es el cúmulo de competencias, pero todavía no tengo a la persona designada, voy a tener un cargo vacante, en definitiva. Luego, no puedo tener un órgano persona sin cúmulo competencial, ¿sí? Entonces, se necesitan de los dos elementos. En definitiva, entonces, y esto como modo un poco también de repasar lo de la clase anterior, la teoría del órgano es una construcción jurídica. El propósito o la función que tiene es justificar el funcionamiento del Estado y de esa manera imputar la actuación o omisión del órgano al ente estatal al que pertenece. ¿Bien? Les leo lo que dice Gordillo. El órgano, precisamente por ser un medio para imputar una actuación o una voluntad al ente del cual forma parte, no constituye una persona diferenciada del mismo, sino que se confunde como parte integrante de él. ¿Se acuerdan esta cuestión de, yo les decía que tenían, la teoría del órgano es un poco biologicista, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el Estado es una ficción, bueno, ¿cómo justifica el surgimiento de esa voluntad? Diciendo, cada uno de nosotros somos órganos, ¿sí? Le damos vida al ente, ¿sí? Por eso esta cuestión de que se confunde como parte integrante del Estado y aquellos actos y omisiones no se nos imputen a nosotros como pasaba con Ferrocarril Oeste o Devoto, sino directamente al Estado como sucedió finalmente en el caso Badel, ¿sí? No tiene, pues, derechos o deberes diferenciados de los derechos o deberes del ente del cual se desprende. Su voluntad no es diferenciable de la voluntad de la organización a la cual pertenece, precisamente porque la voluntad a través de él expresada es en esa medida la voluntad de la organización. Bien, entonces, como síntesis, el órgano no tiene personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque es un componente del Estado, que es el que tiene personalidad jurídica, pero sí tiene una subjetividad relativa reducida al marco de sus competencias, ¿sí? Pero la personalidad la detenta solo la entidad a la que pertenece. ¿Cuál es esa entidad? El Estado. Puede ser un ente descentralizado, pensemos en el CPE, pensemos en el IPBU, en el EPAS, ¿sí? Todos sus órganos le van a dar voluntad a ese ente que tiene una personalidad jurídica propia
y los hechos, actos y emisiones se le van a imputar a este. Ese es el sentido que tiene la teoría del órgano. Y esta cuestión que yo les digo acá, que tiene una subjetividad relativa reducida, es porque, bueno, claramente, como esos órganos están constituidos por personas y cada uno de nosotros tenemos un criterio o tenemos un modo de valorar los asuntos en general, pueden surgir divergencias o ciertas desinteligencias, ¿sí? Que es lo que da lugar a los conflictos de competencia, que es lo que veíamos antes como actividad interorgánica o interadministrativa, ¿sí? Ya vamos a ver después que por principio de jerarquía, ¿sí? De la competencia, se ordenan, ¿no es cierto?, hacia el interior de la propia administración, ¿sí? No es que se judicializan, ¿bien? Y surge esta pregunta que es importante y que seguramente algunos de ustedes estarán preguntando. ¿Siempre entonces que el funcionario actúa, sus actos son imputables al ente estatal? Fíjense lo que nos dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El acto del agente o funcionario es imputable al ente estatal siempre que haya obrado dentro de sus propias funciones, esto es teoría del órgano pura, sin importar que haya sido hecho o no dentro de sus atribuciones legales o límites legales específicos. Y acá lo que hace es dar origen a lo que se conoce como la teoría de la reconocibilidad externa del acto o del hecho, ¿sí? Es decir, cuando un agente actúa de manera que trasciende el marco de sus competencias, es lo mismo que decir está actuando de manera incompetente, pero ese acto que realizó tiene apariencia, ¿no es cierto?, de estatalidad o en definitiva se emparenta con lo que son sus competencias, lo va a vincular igualmente al Estado, ¿bien? Y esta es una diferencia importante con lo que sucede, por ejemplo, en el derecho privado. Fíjense lo que decía el artículo 36 del derogado Código Civil. Se reputan actos de la persona jurídica, los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, solo producirá efectos respecto de los mandatarios. Es decir, si vos sos administrador de una sociedad, supongamos, o miembro de alguna asociación, y actúas más allá de las atribuciones que te da el estatuto, te obligas vos mismo, ¿sí? Pero no vinculás a la persona jurídica. En el caso del Estado, funciona de manera distinta, ¿sí? En este caso, siempre y cuando no sea totalmente extravagante, ¿sí? Lo que, el tipo de actividad que se realizó, por eso se habla de una reconocibilidad externa del acto, tiene que tener una apariencia de servicio, lo vas a vincular igualmente al Estado, lo vas a responsabilizar. Por eso, y creo que la idea la grafica muy bien Gordillo con esto, ¿sí? En el ejercicio de la función, nosotros podemos realizar actos que estén dentro de nuestra competencia. En ese caso, el acto va a ser válido y se reputa estatal, por lo tanto, se vincula al Estado, pero también podemos realizar actos que estén más allá de nuestras competencias. Bien, el acto igualmente va a ser estatal, pero no va a ser válido a nivel jurídico. Sin embargo, va a producir efectos jurídicos y si esos efectos jurídicos repercuten negativamente en un ciudadano, se va a responsabilizar al Estado. Bien. De esta manera, la competencia, y esto un poquito lo que les comentaba al inicio, la competencia es el equivalente al concepto de capacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado tiene que actuar dentro del marco de sus competencias, ¿sí? Pero esa capacidad, como es la regla general para las personas humanas, ya dijimos que la competencia va a ser la excepción por principio de legalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la libertad de los ciudadanos es la regla general. Por lo tanto, toda decisión estatal que tienda a limitar el ejercicio de los derechos que están contenidos en el texto constitucional, siempre va a ser entonces de interpretación restrictiva, ¿sí? Por eso se entiende, si bien es similar a la capacidad, no es totalmente equivalente, ¿sí? Capacidad, personas humanas, regla general, competencia, excepción, ¿por qué? Porque tiende a limitar las libertades de los ciudadanos. Entonces, la competencia es el conjunto de facultades o atribuciones imputadas al órgano estatal, cuyo agente público o funcionario titular debe legítimamente ejercer en cumplimiento de sus funciones, ¿sí? Se trata, en definitiva, de una aptitud para obrar, ¿sí? Que deriva del texto legal, justifica la existencia de las reparticiones, es decir, es la medida. Recuerden que nosotros tenemos la función ejecutiva dentro de ese reparto de funciones del modelo republicano. Y ahora bien,
la ley de ministerios va a establecer esa medida en cómo se va a ejercer la competencia. Cada ministerio, secretaría, subsecretaría va a tener un fragmento de eso que llamamos función administrativa que ejerce el Ejecutivo. Bien, entonces justifica la existencia de esas reparticiones. Y su fundamento entonces es consustancial a la forma de gobierno, como les decía, ¿sí? En el derecho público, la competencia de los órganos no se presume, debe estar expresamente otorgada por una norma jurídica o razonablemente implícita para que pueda reputársela legalmente existente. Fíjense que yo acá les aclaro esta cuestión de lo razonablemente implícito, y esto es un poco con lo que les mencionaba antes, ¿sí? El legislador no puede prever todas las situaciones. Por lo tanto, si nosotros agarramos supongamos la ley ministerio y revisamos todas las competencias que tiene un ministerio, puede ser que algún tipo de acto que haya emitido, ¿sí? El ministerio, la secretaría o el órgano que sea, no esté expresamente escrito, ¿sí? Entonces, ¿eso lo va a tornar inválido? Bueno, no. La jurisprudencia dice, siempre que ese acto que emanó, que no está expresamente escrito en la ley, ¿no es cierto?, de ministerios, establezca o sea el resultado del ejercicio razonablemente implícito de la competencia, va a ser válido. Si se torna un poco más gris o complicado esto de lo razonablemente implícito cuando la competencia se ejerce de manera, en manera de gravamen, ¿sí? O de acto estatal de gravamen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se imponen obligaciones, deberes, sanciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque suele invadir, ¿sí? O tiende a invadir la esfera jurídica subjetiva de los ciudadanos. Ahora, si es política positiva o política pública, no va a haber inconvenientes, ¿sí? Sí, lo discutido surge entonces cuando se tratan de actos de gravamen, ¿sí? Bien. Requisitos o presupuestos de la competencia. Ya vimos que entonces la competencia se trata de un cúmulo de atribuciones que deriva de la ley, ¿sí? Que se atribuyen a un órgano o institución y que van a ser ejercidas a través de una persona humana que es el agente o el funcionario. ¿Cómo sé que esas competencias que está ejerciendo ese agente o ese funcionario, o mejor dicho, ese acto que está realizando ese agente o funcionario es efectivamente competente? Bueno, vamos a tener que ver estos 4 requisitos. En razón de la materia, es decir, la competencia tiene que darse en estos 4 presupuestos. En razón de la materia, del territorio, del tiempo y del grado. En razón de la materia, son básicamente los asuntos administrativos que la ley le asigna, la medida que yo les decía antes, le asigna a un órgano y que no puede ejercer los demás, ¿sí? El Ministerio de Educación tiene estas competencias que no las puede ejercer el Ministerio de Salud, ¿bien? Es decir, es el reparto de esa función administrativa que se le va a asignar a cada órgano, ¿bien? Ahora bien, no basta con leer la ley de ministerios para ver si está la competencia material, si es decir, en razón de la materia. También tengo que ver si se condice con el territorio, el tiempo y el grado. Entonces, vamos a ver lo del territorio y acá está la importancia del concepto territorio. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada vimos el concepto de Estado, específicamente el elemento territorio? Yo les enfatizaba esta cuestión de que el territorio es importante porque hace la validez espacial de las normas jurídicas. Y esto es hasta dónde sus efectos jurídicos se expanden, ¿bien? Y que hacen en definitiva a la obligatoriedad. Entonces, el territorio va a ser distinto si es la nación, si es la provincia o si es un municipio, ¿sí? Entonces, tenemos que ver el tipo de norma que es para determinar su competencia en razón del territorio. Luego, en razón del tiempo. Una característica de la competencia es que siempre es permanente, es la regla general, ¿sí? Si la ley lo consagra, hasta tanto la ley sea reformada o sea derogada, esa competencia está allí consagrada. Por lo tanto, vamos a tener como excepción competencias temporarias. Una de las competencias temporarias que podemos mencionar es, por ejemplo, en la ley de ministerios, que comienza, ¿no es cierto?, cuando da inicio a la gestión, se aprueba la ley de ministerios y hasta tanto se modifiquen esas competencias o termine ese gobierno, todas las competencias que están allí establecidas se ejercen, ¿sí? La única excepción es esta, entonces, el límite de la validez del mandato que tenga ese gobierno, ¿bien? Otra de las excepciones es, por ejemplo, acá yo les doy el caso del decreto 2772 del 92, que es el reglamento de sumarios, ¿sí? Es decir, el instructor tiene un ámbito de validez temporal de actuación. Es decir, no puede investigar
hechos de cualquier época, ni tampoco puede sancionarlos en cualquier momento, sino que tiene que sujetarse al límite temporal que establece el reglamento, ¿sí? Si no, esa sanción o esa investigación va a ser inválida porque está actuando fuera del tiempo, sí que le acuerda la norma legal. Y por último, en razón del grado, ¿sí? Y esto está muy vinculado al principio jerárquico, es decir, en la organización administrativa, por principio jerárquico, nosotros vamos a tener una serie de órganos que van a estar estructurados en líneas, ¿sí? Y en grados. Entonces, bueno, ver a qué órgano le corresponde, ¿no es cierto?, el ejercicio de esas competencias. Obrar eh, por incompetencia en razón del grado es el vicio más leve, si se quiere, o subsanable. Después lo vamos a ver por qué, y el fundamento se encuentra por el principio de jerarquía. En cambio, en los demás, en razón de la materia, el territorio del tiempo, los vicios son muy graves y pueden fulminar de nulidad al acto estatal. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el tema de la competencia? La competencia tiene una importancia bifronte, si se quiere. Cuando nos colocamos en lo que refiere a la organización administrativa, es un principio ordenador, ¿sí? Hacia el interior de la organización administrativa, entonces la competencia cumple esta función de ordenar la actuación de los órganos administrativos. Ahora bien, luego también tiene importancia porque es un requisito esencial del acto administrativo. ¿Sí? Está contenido en todas las leyes de procedimiento administrativo y es lógico que esté contenido porque, como decimos, si es la competencia es de excepción, bien, porque la libertad y la capacidad es la regla, entonces es un requisito fundamental, bien. Y esto tiene importancia hacia el exterior de la organización administrativa, ¿por qué? Porque impacta de lleno en la esfera jurídica de los ciudadanos. Si es la actuación del Estado que está incidiendo de alguna manera en la esfera jurídica de los ciudadanos. Bien, yo acá les pongo el caso, por ejemplo, de la competencia y cómo, según la incompetencia en razón de la materia, del grado, etcétera, va generando, ¿no es cierto? O la ley 284 lo califica como con un tipo de visión muy grave o grave y cuáles son los efectos. Y yo esto no se los voy a tomar porque esto es tema de derecho administrativo, pero simplemente como para que vean la importancia que tiene la competencia en lo que refiere al acto administrativo como requisito esencial. ¿Bien? Y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya lo tiene dicho de antaño, fíjense un fallo de 1977, dice que el planteo del apelante exige previamente destacar que cuando el órgano de la administración ejercita una atribución determinada, es preciso que cuente con la aptitud legal para llevarla a cabo, puesto que ello hace su propia competencia, elemento que reviste el carácter de esencial de todo acto administrativo. ¿Sí? Así que el tema de competencia, chicos, es muy importante, eh, tanto en nuestra actividad diaria como en lo que refiere a esta materia y, por supuesto, también para lo que será posteriormente derecho administrativo. ¿Cómo la organización administrativa se expresa de distintas formas? ¿Sí? Hablamos de una centralización administrativa, de una desconcentración administrativa o de una descentralización administrativa. La doctrina dice que hablamos de centralización administrativa cuando las competencias se atomizan, se concentran en la cúspide, ¿sí? O quien es titular del órgano en cuestión, ¿sí? De esa persona jurídica pública. Bien, pensemos, por ejemplo, en el cuerpo colegiado del CPE o en el directorio del EPAS, ¿sí? Las competencias están allí concentradas, atomizadas. Ahí hablamos de centralización administrativa. La desconcentración es un barajar y dar de nuevo, ¿sí? Es decir, yo tengo una primera distribución de competencias, ley de ministerios, y hay una reestructuración. Entonces, hago desaparecer, supongamos, un ministerio o una secretaría, y esas competencias se vuelven a centralizar, ¿sí? En un órgano que ya existe, ¿bien? O se lo asigno a otro. ¿Estamos? Es decir, no estoy creando un nuevo sujeto de derecho, sino que estoy repartiendo las competencias, reconfigurando el reparto de competencias en lo que ya existe, ¿bien? En cambio, la descentralización, acá sí, ya estamos creando una persona jurídica distinta, sí, tiene su propia personalidad, su propio patrimonio, sus propios fines,
tienen también su propia legitimación procesal. Esto quiere decir que se los puede demandar, como así también ellos pueden demandar, ¿sí? No es administración central, ¿sí? ¿Y por qué se crea la descentralización? Bueno, en realidad, descentralización va a ser tema de la próxima clase, el próximo lunes, pero quedémonos con la idea de que la descentralización como técnica legislativa busca descongestionar al Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son tantas las funciones públicas que lo que se busca es darle mayor eficiencia o agilidad a la gestión. Entonces, se crea una persona jurídica distinta, ¿sí? Para que ejerza esas funciones. Y como del ejercicio de esas funciones va a asumir obligaciones y eventualmente responsabilidades, le tengo que dar una personalidad jurídica propia, ¿sí? Por eso va a tener esa personalidad, ese patrimonio para poder responder a las obligaciones, ¿sí? Sean de índole contractual o por daños que generan a terceros, ¿sí? Pero lo separo de la administración central, ¿bien? Después vamos a ver que esa descentralización no es una separación total, ¿bien? Es decir, el Ejecutivo va a ejercer lo que se conoce como tutela administrativa, que es una especie de control sobre la actividad de los entes descentralizados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa descentralización, si esa persona jurídica nueva, ¿sí? Ese ente descentralizado no existiera, esas funciones públicas las tendría centralizadas el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, como es un desprendimiento, la descentralización, entonces tiene una función de control o de supervisión, ¿sí? Que es lo que se conoce como tutela administrativa. Bien, entonces, lo importante por el principio de legalidad o de reserva de ley es que estas técnicas de centralización, desconcentración y de descentralización van a emanar de la ley formal. Cuando hablamos de ley formal, nos estamos refiriendo a la legislatura, al Congreso, a un consejo de deliberantes, si no hablamos de un reglamento. Cuando hablamos de reglamento es función también administrativa y se conoce como ley material, ¿sí? Pero esto de competencia es ley formal, tiene que emanar de la legislatura. ¿Qué características tiene la competencia entonces? Bueno, la competencia es obligatoria. Esta es otra diferencia que hay con respecto a la capacidad. Nosotros somos titulares de derechos y obligaciones. Los derechos los ejercemos si queremos, son potestativos, si nadie nos obliga a ejercer un derecho. Bien, en cambio, la competencia no. La competencia no se puede ejercer si se quiere. La competencia debe ser ejercida. ¿Por qué? Porque la omisión ya vimos que es fuente de responsabilidad estatal. Entonces, el funcionario que, por ejemplo, no cumple con alguna obligación que deriva de la competencia y genera un perjuicio, es responsable. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no está ejerciendo no está ejerciendo la competencia que es obligatoria. Además de ser obligatoria, es improrrogable, ¿sí? Y esto está muy vinculado a estos otros requisitos. Es objetiva, es decir, surge de la ley, y es irrenunciable. El órgano no puede renunciar. Hay derechos que son renunciables, por ejemplo, los que son de índole patrimonial. La competencia no se puede renunciar, si el funcionario debe cumplirla. Y entonces, como es obligatoria, objetiva porque surge de la ley y es irrenunciable, es improrrogable. Si la tiene que ejercer el funcionario que está titularizando esas competencias. Las únicas excepciones válidas son estas, al menos las que aparecen en la ley nacional. Vamos a ver luego que la 284 contempla otros supuestos de transferencia de la competencia, y estas excepciones son delegación y avocación. Las vamos a ver más adelante. Este es el principio más importante, como verán, se los estuve mencionando en reiteradas oportunidades, porque es precisamente el principio medular que va a regir todo lo vinculado a la competencia. Sí, que es el principio de jerarquía. Bien, el principio de jerarquía es una relación jurídica que se da entre los órganos hacia el interior de un ente o de un organismo estatal. Yo les decía que el principio de jerarquía viene a ordenar el caos, que sería si cada uno, ¿no es cierto?, tomara una decisión según su parecer. Entonces, se estructuran en lo que son líneas y grados y se realiza como una especie de cascada o de distribuciones de competencias, ¿sí? Ahora bien, para que esto no sea un caos, cada línea va a impartir instrucciones, directivas, y todos los de abajo tienen un deber de subordinación o de obediencia, y eso es lo que le va a dar unidad de acción
a la organización administrativa para evitar que sea un caos, precisamente, ¿sí? Entonces, el principio de jerarquía es la relación jurídica existente hacia el interior de un ente u organismo estatal por el cual se vinculan los distintos órganos mediante poderes de subordinación con el propósito de asegurar la unidad de acción administrativa, ¿sí? Evita contradicciones, discordancias internas operativas. Es una relación jurídica interorgánica hacia el mismo ente, ¿sí? Tenemos un órgano de grado superior, ¿sí? Que tiene la misma competencia que el de grado inferior, da lugar al poder jerárquico, bien, que es distinto del de tutela administrativa, que lo vamos a ver más adelante, y comprende la totalidad de la actividad administrativa del inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el superior, precisamente por ese grado de jerarquía que tiene, obviamente va a concentrar las competencias del inferior, va a poder conocer y decidir sobre estas, ¿bien? ¿Cómo se materializa el principio de jerarquía? Bueno, a través de facultades de dirección, de control, de supervisión, dictado de normas de carácter general, circulares, instrucciones que a veces no llegan, ¿bien? Y resuelve cuestiones de competencia entre órganos inferiores. Si tengo un órgano, por ejemplo, que tiene un criterio administrativo que es distinto del que tiene otro, el superior común va a resolver esa diferencia. Si son entre entes descentralizados, los va a resolver el Poder Ejecutivo, ¿sí? Esto está regulado específicamente en la Ley 284 como conflictos de competencia. Entrando en lo que es la primera técnica de transferencia de la competencia, tenemos la delegación. Opera cuando el órgano administrativo transfiere transitoriamente el ejercicio de parte de su competencia al órgano inferior. Acá hay una serie de cuestiones importantes. Primero se transfiere el ejercicio, no se transfiere la titularidad, porque la titularidad viene dada por la ley, ¿sí? O sea que solo el legislador puede desconcentrar o descentralizar, ¿bien? Entonces lo que puede hacer el órgano es, bueno, yo te transfiero el ejercicio de esa competencia que yo titularizo para que de manera transitoria, no puede ser permanente, porque si no seremos como una especie de fraude a la ley, vos puedas ejercer, ¿no es cierto?, esa competencia, ¿sí? Y lo va a hacer hacia el órgano inferior. No existen delegaciones horizontales, o sea, un ministro no le puede delegar a otro ministro el ejercicio de las competencias, ¿sí? Porque están en igualdad de jerarquía, ¿sí? Es siempre hacia abajo, por principio jerárquico. El fundamento, como todo lo vinculado, ¿no es cierto?, a las técnicas de competencia, como también a la de descentralización, es la mayor eficiencia y distribución del trabajo. Bien, lo importante es que es transitoria, como dijimos, si fuera definitiva sería un caso de desconcentración, que es la decisión legislativa. El órgano superior, que va a ser el delegante, puede reasumirla en cualquier momento porque es su competencia. Transita por principio de jerarquía, ya dijimos que no es horizontal, es decir, va de órgano superior a órgano inferior. Es de ejercicio, no de iure, es decir, la titularidad no es que se delega, sino solo el ejercicio. Debe estar autorizada por el ordenamiento legal. ¿Por qué tiene que estar autorizada por el ordenamiento legal? Porque ya dijimos que es obligatoria, improrrogable, ¿sí? Entonces, desprenderse de una competencia por lo que implica, ¿sí? En términos de generar obligaciones y eventuales responsabilidades, tiene que estar autorizado por la ley. Y para que sea eficaz tiene que notificarse, ¿sí? Tiene que notificarse al órgano inferior de que ese acto de delegación se va a llevar a cabo. El efecto jurídico es el órgano delegado absorbe el ejercicio de la competencia y corresponde a ejercerla, siendo responsable de su ejercicio. Ahora bien, que el órgano inferior asuma el ejercicio de esa competencia que le fue delegada no desprende de responsabilidad al delegante. ¿Por qué? Porque el delegante, como la titulariza, tiene que ejercer algún mínimo control o supervisión de cómo el órgano inferior está ejerciendo, ¿no es cierto?, esa competencia porque él es propia, ¿bien? Entonces, los dos van a responder si hay algún tipo de responsabilidad. El inferior por cómo la ejerció y en el caso del delegante, si no realizó la tarea de supervisión correspondiente. ¿Bien? Síntesis, los órganos administrativos no pueden delegar sus competencias, excepto norma legal que lo autorice de manera expresa. Yo acá les doy algunos ejemplos de la ley nacional, como también de nuestra ley 284 y de la ley de Río Negro.
Fíjense, por ejemplo, esta diferencia. La ley nacional dice que la competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes, los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas. Y nuestra ley 284 dice, todo órgano puede transferir el ejercicio de sus competencias, o sea, ya parte de una regla general de habilitación, salvo que la norma legal o el reglamento dispongan lo contrario. Bien. Otra cuestión importante es la indelegabilidad, ¿sí? Es decir, no podrán delegarse atribuciones constitucionalmente conferidas al órgano en razón de la división de poderes, ¿sí? Porque eso es un reparto competencial que hace la Constitución y es privativa de los órganos que la titularizan, ejecutivo, legislativo y judicial. La atribución de dictar reglamentos que establezcan obligaciones para los administrados y, por último, la atribución de delegada, ¿sí? Es decir, la delegación de la delegación. Si yo recibo una competencia, no la puedo volver a delegar, no puedo hacer una especie de subdelegación. La otra técnica es la avocación, que sería el sentido inverso de la delegación. No quiere decir que el órgano inferior le transfiere al superior las competencias, sino que el superior es el que absorbe esas competencias y las ejerce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser el órgano jerárquico máximo, es el que, en definitiva, absorbe todo el cúmulo de competencias que fueron derramadas, ¿sí? Por la ley de ministerios. Entonces, dentro de lo que hace a su conceptualización, opera cuando el órgano superior asume el ejercicio de competencias que corresponden al órgano inferior. Esto es importante lo que dice Gordillo. En la práctica, digamos, es poco utilizada. ¿Por qué? Porque el órgano inferior suele consultar la decisión con el órgano superior y éste impone su criterio de manera informal. Es decir, uno va y consulta con su jefe, ¿no es cierto? Quien puede tener un rol de supervisión, ¿no es cierto? Bueno, che, tengo esta situación, ¿cómo la encaramos? ¿Por qué? Porque en definitiva, si la decisión que uno toma es objeto de impugnación posterior, la va a revisar el superior inmediato, ¿bien? Entonces, se suele consensuarse en bambalinas, ¿no es cierto?, este criterio. Y si no, no sé, te llaman por teléfono, se consultan, ¿bien? Estas técnicas de delegación o avocación por ahí se suelen materializar en estructuras administrativas más complejas, ¿sí? Por ejemplo, como las que están en el Estado Nacional, donde tenemos estructuras inmensas, ¿sí? Pero en lo cotidiano, por ahí en administraciones un poco más simples o más chicas, ¿sí? Como pueden suceder en las provincias o en los municipios, estas cuestiones no suelen verse en la práctica, ¿sí? Precisamente por esto, porque se resuelven de manera informal, ¿sí? Al igual que en la delegación, es transitoria, transita por principio de jerarquía, es de ejercicio, ¿sí? Requiere notificación, ¿sí? Pero a diferencia de la delegación, por regla general está autorizado por el principio jerárquico. Bien, entonces el superior tiene la posibilidad de abocarse, pero siempre tiene que ser sobre un caso concreto, ¿sí? El superior jerárquico no puede vaciar de competencias al órgano inferior. Bien. Como síntesis les pongo allí, los órganos administrativos pueden abocarse, excepto norma legal que lo prohíba. Bien. Y acá también les doy algunas referencias de la abocación, tanto en la ley nacional como en la ley 284 y en Río Negro. Otras técnicas de transferencia, en este caso que contempla la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia de Neuquén, tenemos la sustitución, que es el órgano superior transfiere la competencia de un órgano inferior a otro, en un caso concreto y por razones de servicio, es decir, absorbe esa competencia y se la transfiere a otro órgano también que le es subordinado. Bien. La subrogación que se dan en los casos de recusación o excusación, esto generalmente suele darse por ahí en el marco de sumarios administrativos, cuando el sumariado recusa o el instructor se excusa de conocer en ese sumario. Y las suplencias, bueno, en los casos típicos de algún tipo de acefalía o licencia que deba ser suplida, ¿no es cierto? Esa vacancia transitoria que quedó del órgano. ¿Bien? Bueno, y queda esto de descentralización que lo vamos a ver la clase que viene. Habrán visto, por ejemplo, en las noticias que hay bastantes modificaciones, por ejemplo, en lo que refiere a la estructura del Estado Nacional, por ejemplo, que se elimina vialidad. Es decir,
todo lo que refiere a la descentralización lo vamos a ver la próxima clase. Y es un tema que es bastante, o hoy por hoy está bastante en agenda, precisamente por estas decisiones que se toman desde el Estado Nacional, ¿sí? A ver si hay alguna pregunta acá en el chat. Nada. Perfecto. Así que bueno, esto ha sido la clase de hoy con relación al tema de competencia y organización administrativa. Como les digo, es un tema que es importante. Ya habrán visto la entidad que tiene, la importancia, así que después, una vez que hayamos terminado de ver descentralización administrativa el lunes que viene, vamos a focalizar nuevamente los objetivos de esta segunda parte del módulo. Y bueno, ¿qué deberían en concreto aprender, sí, con H, para ser evaluados posteriormente en el parcial y por supuesto en el final? Si no hay consultas, entonces nos vemos el lunes que viene. Vale, muchas gracias. De nada, adiós. Del envío es aparte. O sea, que la empresa esta nos vende el filtro y lo